Ok, Fernita, entonces presentas, tú escribiste una vez, eso va para el libro, está, pero ya tú compartes libremente todo lo que tú quieras porque hay muchos que no han conocido a Padre Menar y entonces la idea es que de hacer presente a Padre Menar en la mente de todos nosotros, de todos los que no lo han conocido especialmente. ¿Ok? Bueno, ok, Mm. gracias Luchito. Y hablar del padre Menar siempre emociona. Recordarlo y no solamente recordarlo, sino tenerlo bien presente en nuestra vida sacerdotal es algo que en mi caso personal lo he tenido siempre. Padre Menar ha sido mi norte, que me ha inspirado desde el primer momento en que opté por ser sacerdote, que es lo que un poco voy a compartir. Y a lo largo de mi formación, tú me has acompañado, Luchito, hemos estado juntos muchos momentos con él y Eduardo también. Y realmente es un hombre que ha dejado su huella, perdón. Ok, Padre Fernando, le Père Fernando partage que Père Ménard parlait de lui, il l'émotionne beaucoup. Alors, en tout moment, est touchant pour lui, et, parce que lui était un acteur principal dans son discernement vocationnel. Lui voulait toujours suivre et Père Ménard était très proche. Et nos places à Père Edouard, moi aussi, et que nous étions avec lui. Alors, por cela que Pelmena es très important pour lui. D'accord. Alors, Father Fernando says he's very touched, deeply touched. To talk about Father Menard is full of emotions in his heart and in his being, because he was the person who had a great influence in his formation and his vocational decision, and he was very, very close to him, and he felt his presence and his vocation so important and so emotionally. Yeah, and he put the example, Edward, Tom, myself, who knew Father Menard. Puede seguir, Padre. Yo voy a ir traduciendo de tiempo en tiempo un poco en inglés. Ok, tú me haces la señal para... Sí, yo te hago así. Ok. Y así como ha sucedido mi vocación, las cosas llegaron directamente a partir de intervenciones de Dios en mi camino. Al inicio iba a ser jesuita, yo soy exalumno del Colegio de la Inmaculada, jesuita, y me orientaba en la época con padre Augusto Vargas, que terminó siendo obispo, cardenal y primaz de la Iglesia del Perú. Y no me sentía muy a gusto, no me sentía identificado, a pesar de un corazón jesuita, pero en ese tiempo, hablamos del año 78, la gente de la parroquia de donde vivía, con mi madre y la familia, me presentó al padre Menar. Querían que lo conociese. Father Fernand is talking about his way, vocational way. You know, he was a student of a high school in Immaculate Conception, directed by the Jesuits in Peru. It's a very, very important school. You know, Pituco, and so on. He did very well there, and for that reason, when he feels that call, he wanted to be a Jesuit. But walking in that discernment, even with Cardinal Alzamora, he was a priest in that time, a spiritual director. He became the primate of Peru, and he was discerning. Yeah, and by the circumstance in 1978, Father Menard was introduced to him in the parish where his mother was participating. Y en un primer momento no me llamó mucho la atención hasta que me presentaron su libro A cualquier hora. Cristo te invita at the first moment he was not too much. Well, Father talk, etc. But he was not moved until he read the book at any time, and in that moment comes something changing him. Go ahead.
Ahí tomé la decisión de llamarlo al padre Menar a su casa, Oasis de los Santos Apóstoles en Ricardo Palma, y me invitó un domingo a conversar con él. Era diciembre, cerca de Navidad. Mhm. Y Okay, ahí tuvimos, Father Menard, he called Father Menard when he was touched and was very close to go to Christmas. And Father Menard invited him to go to El Oasis in that time where Father resided in the house, you know, many of you. So he went. y tuvimos una tarde inspirada, ungida, conversando, padre Menar y yo, que fue realmente profundo y me identifiqué 100%. Más que me identifiqué, lo que él decía resonaba en mi corazón fuertísimamente. Mhm. Y, Father passed with him all the afternoon, talking heart to heart, very deeply, and every word what was received by Father Menard, Father Fernando was discovering, was in communion what he was feeling, and so that was a great moment of his decision. y así fue que yo me puse a disposición. Padre Menar, me encantaría estar en su orden, en su congregación. Y él me dijo, pues muy bien, en febrero del año siendo una nueva casa de formación que sería La Semilla. Mhm. Father Menard, when Fernand expressed to Father Menard, says, Father, really, I would like to belong to your order. And Father Menard says, fantastic. You know, in February, I'm opening a new house of formation, which was at La Semilla. So you are very welcome there. Y fue la experiencia más linda porque Padre Menar jamás nos exigió ser diferente de lo que somos. Mi formación me acompañó a la manera que yo soy y que siempre lo he sido. Y tuve esa libertad de poder expresar, tuve grandes compañeros, ahí estaba Edward Priswoski y estaba Mark y estaba Joe Ryan y estaban varios de la provincia de los Estados Unidos que compartimos momentos maravillosos. Tú también, Luchito, cuando estábamos juntos en varias situaciones, especialmente en el fútbol. Father Fernando talk, you know, one of the very nice we need to remark, he remarked this, Father Menard never wanted to change no one. Father Menard want to accept everyone like is with freedom. And so he felt that freedom to be himself. And that was a great moment. He passed a wonderful time. He mentioned a person like Edward Pisgaski, Joe Ryan, Marco Lucier, and many others. You know, of course. Well, me too, because we play soccer. We were in a neighboring, and it was a wonderful time. Yes. Y yo no fui un gran estudiante, nunca lo fui, nada aplicado, por el contrario, sufrí bastante para terminar el colegio, pero el padre Menard nos quería con una formación de primera y terminada la filosofía me mandó a Roma con toda una comunidad de los Estados Unidos, donde el padre Tad Hallock fue el superior, y estudiando en la Pontificia Universidad Gregoriana. Father Fernando says he was not a great student. He is intelligent, but he was lazy. Probably in that time, young people, but he make a lot of effort to finish his high school, and he tried at the Faculty of Theology of Lima, and after he finished his philosophy, Father Mena decided, because he wanted to have very well formed our guys, he was sent to Rome to study in the Gregorian with all the guys coming from the United States. That Hallock was a superior there, and he joined them. Y ahí entra también en esa historia tu participación, Luchito, y tuvimos esos años en Champino, ¿no? Muy fuertes, muy fraternos, muy intensos. Y el padre Menard, cuando venía a visitarnos a Roma, siempre nos llevaba a Asís. ¿Te acuerdas bien de eso, Lucho?
y teníamos retiros, o sea, teníamos momentos de espiritualidad en Asís. La primera cosa que hacía era llevarnos a Asís para tener un encuentro con la espiritualidad franciscana. Father Fernand now it's making the accent about the Franciscan spirituality. Every time Father Menard visited us frequently in Rome, well, in that time I was with him too, and any time he was in Rome, we went to Assis, to the different places where Francis was. Father Menard trying to put the Franciscan spirituality to right in the heart of every one of us. Yo tuve, sí, mis dificultades para estudiar la teología, pero la superé, la terminé con un desgaste bastante grande, inclusive llegué a tener un breakout en Surmenage, te acordarás, Luchito. Pero gracias a Dios terminé la teología, pero ya me dejó una inquietud muy grande en el corazón si tendría las fuerzas para llegar a ser padre. Ya lo dudaba y ya tenía crisis muy fuertes en esos momentos. Okay, Father Fernando has difficulty, like everybody has, sometimes in the study. If you study the Gregorian, you will understand that it was very heavy, the study, very, very demanding. And he did the best he could. And it is a great physical, mental effort he did, brought him to have a burnout, but anyhow, he finished anyhow his theology, but he was challenging his call. He wasn't doubt about if he wanted to be a priest or not. Y terminado el verano europeo de ese tercer año, el proyecto era continuar la especialización en teología moral en la Academia Alfonsiana. Eso ya estaba programado también. Pero la sorpresa fue que el padre Mena llegó en ese año 84, era septiembre, agosto, 84, con una novedad bastante desafiadora. El cardenal Landázuri Riquet le pidió al padre Mena de invitarme para ser ordenado padre en la primera visita de su santidad Juan Pablo II al Perú, que fue in 1984. Father Menard came to Rome around August, September, and in that time, came to bring Fernando to Peru to be ordained by the Holy Father John Paul II, because in his first visit to Peru, the Archbishop, the Cardinal Landázuri, asked, request Father Menard to invite Father Fernando to be ordained in that occasion. And that was what Father Menard told to Father Fernando. Y ahí fue la gran decisión. Le conté toda mi situación, el momento que estaba al padre Menard, y su respuesta fue: reza que el Señor te dará la respuesta que necesites. Y así fue. Wow. Well, Father Fernando shares, and that doubt, when you have a doubt, vocational doubt, he talked everything to Father Menard. Always we had that with him, and he talked very clear. And at the end of all, Father Menard told him just to pray. God will answer you. Don't worry, just to pray. Yeah, that was. Y así fue que me llegó el último día del viaje al padre Menard la respuesta y acepté. Y para poder ordenarme, yo realicé mis votos, mis promesas definitivas en Roma. Creo que, Eduardo, tú estabas en ese día en la tumba de San Pedro con el padre Menard. ¿Te acuerdas? No sé. O tú, Luchito, sí estabas también. En fin. Father Fernando, at the end of the visit, Father accepted, and Father Menard decided to give to him the definitive promise, and he did in the tomb of St. Peter. That was so great. That was so nice, very symbolic. And Edward and other people, I think we were with him accompanied. Y son situaciones que marcan, pero lo que yo quiero resaltar es
la perseverancia y la confianza del padre Menard en la persona, en este caso en mi persona, que a pesar de las grandes fallas, de las grandes dificultades y los momentos críticos que estaba pasando, él no dudó de la acción de Dios para mí y mi vocación. Y es lo que realmente sucedió, porque me ordené el 3 de febrero de 1985 en el Perú con su santidad Juan Pablo II. He remarks that the trust of Father Menard about the vocations who were in formation never doubted, even if the guys were challenging their own call and they were have a doubts and so on. Father Menard trusted, has a great confidence and waiting, and for that reason he was ordained in February 3rd, the 3rd February 1985, with, I don't know, like 2 million of people around. And it was so beautiful. Y en todo ese tiempo, siempre la figura y la presencia del Padre Menard era una referencia muy fuerte. Siempre lo acompañamos en sus charlas, en sus conferencias, en sus retiros, y siempre era un alimento espiritual bastante fuerte, que es lo que hasta el día de hoy, cumpliendo 40 años prácticamente, sigo teniéndolo como referencia. After 40 years passing, he's remembering every moment. The guys in formation were with Father Menard, accompanying him in all his conferences and all his retreats and all the moments he gave the talks. Always were very. He was very close to him, company, and after 40 years, he kept in his heart that presence. Yo le doy gracias a Dios porque en el Padre Menard encontré una manifestación de Dios que vino a iluminar mi vocación. Realmente, si no era con el Padre Menard, creo que yo nunca hubiese llegado a ser padre, porque él me permitió, como lo dije al principio, ser yo mismo, y eso es una característica que todos lo hemos experimentado, los que hemos estado con él, y jamás desistió de la persona. Siempre estuvo al lado, confiando en que la acción de Dios estaría por encima de nuestras propias debilidades. Father Menard always was trusting in the person, even with all the doubts, the challenges, and so on, was trusting. Never wanted to change the person to be different. He trusted in the person he was called. He knew he was praying, he was accompanying, because he knew God will do the work in the persons with all the defects, with all the limitations, with all the challenges, became a priest. If it was not Father Menard, probably he will never will be ordained a priest, Father Fernando says. Y cuando me ordené, bueno, tuve unos meses en el Perú y regresé a Roma para la especialización en teología moral, mi maestrado, y lamentablemente ya no tuve cómo estar con el Padre Menard, que terminó falleciendo en el 87. Como sacerdote ya no tuve esa alegría de poderlo encontrar, pero su vida, su persona, su espiritualidad, su manera como veía a la iglesia, al sacerdote, cómo acompañaba y ayudaba a las personas a mantenerse firme, es lo que siempre ha estado presente en todos estos años de mi vocación sacerdotal. That's wonderful. Father Fernando is giving a witness. He was ordained. He was 2 years in Peru working as a priest. That is Father Menard always ask at least 2 years before to go to a study. That was so important because the priest needs to be priest before, and Father insisted that. And after Father Fernando returned to Rome to the Alfonsianum, he finished his master,
But he missed greatly Father Menard, because was no more that guy who come to talk, to be near to him, etc. But after that was moving in that way. His priesthood always, but the presence is spiritual that impact with had in his life was accompanying him all his priesthood until now. For that reason, always he persevered, trying to remembering what Father Menard was for him. Mi intención, un poquito en este momento, ya en los años en que estoy, me estoy sintiendo como con un llamado a trabajar en esta área de retiros, de espiritualidad, como el Padre Menard lo hizo siempre. Y mi intención va a ser enraizar lo que el Padre Menard nos dejó como herencia espiritual en nuestras comunidades. Quiero esto después, cuando esté aquí consolidando nuestra obra en el Brasil, dedicarme a ser, digamos, ese mensajero del Padre Menard, de su espiritualidad, de su carisma, de su visión de iglesia, de sacerdote, para nuestras comunidades de donde se encuentren. He said now his age, he feels another call. The other call is to be the witness, a spiritual witness, and even of the charisma and the mission, to transmit it to the different local communities in the world where we are, starting by Brazil, trying to make solid in Brazil. When Brazil is working, he would like to go giving retreats in different places and where we are, to give it what he received from Father Menard, and for the identity, for to be the MSA, what we need to be. And that is his dream of the years, what God is giving to him, the years to come. Es eso, Luchito, y nuevamente agradezco a Dios y agradezco esta oportunidad, Lucho, que me has dado, porque hablar del Padre Menard es hablar de un santo, de una persona maravillosa, un amigo, un hermano, un verdadero director espiritual, más que director, un acompañante, que quien lo conoció se encantó, y yo me encanté, y hasta el día de hoy estoy encantado con su persona, con su espiritualidad y con todo lo que él nos ha enseñado para ser buenos sacerdotes. Father Fernando says, to talk about Father Menard is to talk about a great saint, a person who make the impact in the life of many. And to talk about him is to talk about his spirituality, the charism, the mission, to share everything what he was. He was a great person, a very fraternal, and make the person special. And for him, it's a saint. The saint is difficult sometimes to talk a lot, because there are many things to talk about him. Y es eso, Luchito. Okay, no sé si habrían preguntas o that is the conference. C'est ça son partage. Alors, est ouvert à les questions. S'il y a des questions, si quelqu'un peut questionner, alors if everybody wants to talk, y algunos quieren preguntar, ponen el micro en verde y hablan y preguntan, ¿ok? Okay, Father Edward. Bueno, muchísimas gracias, Padre Fernando. Su historia y su compartir era sumamente importante para realizar y también has indicado con mucha claridad un aspecto muy humano
I said how Father Fernando, in his presentation, brought the history of Father Menard to light, especially his humanness, his tenderness. He was a man of great feeling. As much as he was a wise man, he looked at the individual. ¿Ah? Para él, el individual era muy, muy importante, más que cualquier concepto. La persona, la individual de cada hermano, para él era muy importante. Gracias, Padre Edward. Somebody else? ¿Alguno más? Yo, Padre Lucho. Padre Pompilio, ¿verdad? Sí, soy yo. Vamos, Pompi, pregunta. Sí. No te veo. Padre, Estás ahí. a mí me llamó la atención tres cosas muy importantes. La primera, el impacto que tuvo el Padre Fernando con el Padre Menard frente a su autenticidad como persona. Veo, digamos, como ese respeto por la persona en su esencia, en su cultura, en su manera de ser, su manera de vivir, su manera de llevar la vida. Y él fue muy respetuoso con eso frente al testimonio que dio el Padre Fernando. Y eso a mí me ha impactado muchísimo. Dos, frente a la manera de cultivar la vida espiritual, siempre buscando las raíces de, digamos, de una humildad, de una sencillez con la espiritualidad franciscana. Por ejemplo, y es la pregunta que quiero hacer, no sé si todos los que han ido en esa costumbre del Padre Menard de ir a Asís, ¿no? Sería muy lindo que cualquiera de nosotros que tengamos la oportunidad hagamos eso, porque es encontrarnos con nuestras raíces, con nuestra esa espiritualidad que impregnó el Padre Menard y que también la llevamos nosotros en esa filiación de familia franciscana. Entonces la pregunta sería, no sé si, por ejemplo, en el caso Padre Lucho, como tú, como los otros demás padres han ido, si han tenido esa oportunidad cada vez que van allí visitar Asís. Y la tercera parte que me llamó la atención fue frente a la perseverancia y la confianza que depositaba el padre Menard en los candidatos, en este caso en el padre Fernando, ¿no? Una confianza absoluta. Yo pienso que él creía en el llamado de Dios, creía en la persona a pesar de la debilidad de sus situaciones. Creía que cuando Dios llama, simplemente generar una respuesta y Dios va dando todas las capacidades, todos los elementos. Gracias, Padre Pompilio. Padre Fernando. Ok, exactamente, mi querido hermano Padre Pompilio. Con el Padre Menard era fácil identificarse y sentir ese calor humano y la confianza que te permitía para estar con él. Y cuando realmente pasaba por los momentos difíciles, él siempre dejaba en las manos de Dios la respuesta final y siempre daba cierto, porque él confiaba. Y la verdad, cuando yo hablé de ese primer encuentro, hubo empatía entre dos personas y esa empatía se manifestó toda mi vida. Yo tengo una anécdota ahí en Asís, en uno de esos días que fuimos con él. Él me dijo, después de almorzar, quiero ir a San Damián. Y nos fuimos a San Damián. Y después de visitar la iglesita, nos sentamos en la ladera que da para la ciudad de Asís. Y simplemente él abrió su corazón para contarme su historia personal y las luchas que tuvo y las dificultades que tuvo para llegar a fundar y para llegar a hacer lo que hizo. Y no fue un momentito, fueron casi 2 horas. Fue una tarde
ungida de nuevamente. Y para mí eso representa eh, un desafío en mi vocación, porque en este momento, como lo compartí hace un poquito, mi intención va a ser enraizar toda esta riqueza espiritual del Padre Menard en nuestras obras de los misioneros de los santos apóstoles. Que se viva ese amor a la persona, a la iglesia, al sacerdocio, y que se respete también la persona que está llevando esa buena nueva a todas las otras. No sé si se ha llevado así, se han ido. Conmigo fue así, con Luchito. Nuestra comunidad fue algo muy privilegiada. Muy privilegiada. Muy privilegiada. La nuestra que tuvimos en Champino fue un regalo de Dios y el Padre Menard estuvo muy fuertemente presente ahí. Yo puedo responder un poquito como a lo que preguntaba Pompilio. Sí, porque Dios me ha puesto en una posición privilegiada. Cada año me toca ir 2 veces a Roma. Esta vez no, porque Dios ya tenía un plan. Dios tiene sus planes raros. Pero te voy a compartir algo que el único que conoce es José. Nuestro José Humberto. Yo pasaba como superior, pues no es fácil. Entonces yo iba con un discernimiento muy, muy fuerte y buscaba luz en Asís. En Asís. Llegué a Roma y le pedí a Josecito si me podía acompañar a Asís. Era como un poquito de recuerdo de Padre Menard, a irme a las cárceles, ¿no? Un ratito, a sentarme un poco ahí y a no precipitarme, a tomar la decisión correcta, porque era difícil. Y entonces subimos al tren, José, un campeón para los trenes y todo, nos fuimos a Asís. He ido a Asís todas las veces a visitar a la monjita también, pero fuimos a la cárcel y le pedí a Josecito que me deje sentado ahí. Y yo me senté ahí entre el olor del arroz y todo esto, pensando en Padre Menard, porque él nos había pedido una vez ahí que queríamos estudiar, ¿te acuerdas? Y habíamos respondido uno y a mí me dijo, tú tienes que estudiar Derecho, Manoni. O sea, entonces yo le digo, pero la respuesta de Dios vino en el camino hacia Asís. O sea, personas que ni me conocían me fueron diciendo, carga tu cruz. Así como suena, carga tu cruz. Y me tocó cargar la cruz, pues cargué la cruz. Entonces, Asís pues tiene un buen sentido. Sí, tiene un buen sentido. Otra pregunta, por favor, yo no quiero ser exento. Fernandito. Gracias, Padre Fernando. Gracias, Padre Lucho. Por favor, Pompilio. Muchas gracias. Otro. De los nuevos, de los viejos, de los jóvenes, qué sé yo. Calcán da otro. Padre Virgilio, va a hablar. Padre Lucho, buenas noches. Padre, hola Virgi, ¿cómo Hola, vamos? Padre Virgilito. Bien, Padre, bien, gracias. Yo solo tengo una pregunta. ¿Todas estas memorias van a quedar por escrito para las futuras generaciones MCA? Sí, porque, ya están escritas. Ya están escritas en la Casa General. Qué bueno, Padre, porque digamos esto es algo muy importante para las futuras generaciones, conocer, saber quién era el Padre Menard, y más si viene de ustedes que pudieron compartir, vivir con él, conocerlo, saber cómo era el Padre Menard. Un hombre de lo que yo poco conozco del Padre Menard, siento que es un hombre cercano, fraterno, muy hermano, que se preocupaba por los sacerdotes, y usted lo acabó de expresar ahorita en su conferencia, Padre, y qué bueno que comparta todo eso. Solo también quiero tener una preguntita, porque sería bueno también la siguiente pregunta es, ¿quién era la Santísima Virgen María para el Padre Menard? Si nos puedes compartir un poquito.
Él era cristocéntrico. Padre Menard fue cristocéntrico y toda su teología, toda su espiritualidad la fundó en la palabra de Dios. Eso era su fuerte. Pero la devoción que tenía a la Virgen era única, el cariño, pero era una devoción bien próxima, cariñosa, humana, como un hijo llegando a su mamá. Y Padre Menard siempre nos conversaba y no era una gran, así, una postura radical, no. Pero toda vez que hablaba de la Virgen, lo hablaba con tanto cariño, con tanta simplicidad, que encantaba también, ¿no? Su relación con la Virgen era de un hijo para su madre y le dedicaba su tiempo, su oración, el rosario y también sus reflexiones que eran muy lindas. Él fue también muy próximo de la Virgen María. Ujú. Y tal vez para añadir un poquito, a todos nos regalaba, cuando hacíamos la promesa, nos regalaba una imagen de la Virgen y te decía que te acompañe. Yo la tengo toda rota y toda, pero la tengo ahí guardada todavía porque me sigue acompañando, y cuando fundaba alguna casa, una obra, enterraba una imagen de la Virgen Santísima. Yo no sé por qué lo enterraban, de verdad, pero lo enterraba. Era para que el suelo que se quede como protegido por el manto amoroso de la Virgen, ¿no? Sí. Qué lindo eso. Muy bien, padre, gracias. Sí, padre Benjamín. Oui, Père, l'Assemblée générale 2022 avait pour thème la fraternité, et puis tel que le Père Fernando parle du Père Ménard, on dirait qu'on le canonise tout de suite, et il nous donne un bel exemple de la vie fraternelle, de l'acceptation de l'autre, et nous voyons quand même que dans notre communauté aujourd'hui, ce comportement, ces attitudes du Père Ménard nous manquent beaucoup entre confrères, entre communautés, entre délégations, entre provinces, dans nos relations. Alors, je ne sais pas si le Père Fernando a quelques conseils à nous donner, que ce soit la jeune génération, que ce soit l'ancienne génération, comment nous pouvons travailler comme communauté pour vraiment vivre comme le Père Ménard vivait avec tous les confrères. ¿Comprendiste, Fernando? Sí, Lucho. Okay. Je voudrais te répondre en français, mais j'ai un peu de difficulté pour te parler. Alors, je vais te répondre en espagnol. Me disculpe. Y yo creo que para la fraternidad, lo que fue mi experiencia y la tuve con Lucho en Roma y con todos los que he compartido en lo largo de mi caminar misionero por diferentes países, la fraternidad la construimos a partir de ese contacto humano, sincero, transparente, sin bloqueos, aceptándonos como somos en las diferencias y en nuestras limitaciones para apoyarnos. La fraternidad, como decía Padre Menard, acuérdate, Luchito, se construye día a día. La comunidad se construye, la comunión se construye día a día en la medida en que yo me dispongo a amar a mi hermano de la manera que él es. Y eso nace del corazón que vive ese amor de Dios, el amor trinitario, y que quiere ser parte, instrumento de esa nueva evangelización o esa manera de encarnar la buena nueva en este tiempo tan complicado donde el individualismo ya tomó cuenta de la humanidad, ¿no? Hoy hablamos de un individualismo brutal, mortal, ¿no? Que está destruyendo las imágenes y las realidades sagradas de la persona, de la familia y todo más. Entonces, mi querido Benjamín, la comunión, y Padre Menard tenía esa simplicidad. Él simplemente estaba y generaba ya un vínculo. Estar con él era estar en comunión, estar en la alegría.
no hay que hacerle muchas exigencias. Yo, para mí, como experiencia personal, por donde he ido, por donde he caminado en las diferentes comunidades MSA, he sido la misma persona abierta para el encuentro, para la acogida, el cariño, el abrazo fraterno, el amor fraterno, sinceramente. Entonces, eso es lo que hay que cultivar. La teología es importante, la pastoral es importante, la vida y misión es importante, pero todo ello tiene su fundamento y se alimenta en la vida fraterna, en el amor fraterno, en el sentirte parte de una comunidad que ama, que vive, que siente la presencia de Dios. Y eso para mí ha sido fundamental todos los años y lo he vivido todos los años en los lugares donde he tenido que vivir mi sacerdocio como misionero de los santos apóstoles. Ajá. ¿Otro? Padre José. Josecito. Sí. No, solamente primero agradecer al Padre Fernando, que siempre es una alegría inmensa escucharte, Padre Fernando, y verte. Y sobre todo el testimonio de los hermanos mayores, que no es la primera vez que los escuchamos, los que estuvimos en el noviciado. En Perú siempre hemos tenido esa alegría de escucharlos a todos, los que conocen al Padre Menar, a Lucho, a Coqui, a ti, Padre Fernando, al Padre Edward. Para nosotros ese testimonio es hermoso porque la fidelidad de ustedes, la perseverancia de ustedes, es como un testimonio vivo de la grandeza del Padre Menar. Sobre todo esa simplicidad, ustedes la han encarnado y nosotros vemos eso. Yo en Roma tuve la cercanía siempre, las visitas del Padre Lucho, entonces como una cercanía muy grande, una sencillez. Entonces yo digo que pocas comunidades en el mundo tienen el privilegio de tener animadores, hermanos tan sencillos como los que nosotros tenemos, en medio de nuestras dificultades, límites, retos. Pero yo creo que ese espíritu de Menar está en nosotros, gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias, Padre. Gracias, Josecito. Y eso es ejemplo del Padre Menar y de nuestros superiores en la época, porque por lo menos en mi caso, yo creo que también Lucho, yo no sentía a mis padres superiores, eran amigos, eran hermanos y nos comprometíamos, nos compartíamos, o sea, era familiaridad, era fraternidad. Hoy nos íbamos a jugar fútbol a las 11 de la noche, Lucho, y llegábamos tardísimo, porque confiaban. Entonces yo creo que es eso la esencia de la vida en común, confiar en el otro y confiar en la acción de Dios, en la sinceridad y transparencia de tu intención para llegar a ser una expresión del amor de Dios donde estés, haciendo lo que estés haciendo. Y lo hemos vivido, yo lo he vivido. Nunca he sentido en algún sacerdote que era superior animador en ese sentido. Para mí siempre han sido amigos, hermanos, próximos. Yo pretendo ser lo mismo, o sea, yo tampoco me siento superior cuando me toca ser y me siento más hermano y amigo. Yo creo que eso es lo más esencial. Y Padre Menar nos dejó ese ejemplo maravilloso, maravilloso. Gracias, Fernando. Other, Calcan, otro. Père Michel? Je ne sais pas quoi faire. Juste, vous pouvez demander quelque chose ou dire merci à Fernando. Non, je peux dire que j'ai connu le Père Ménard. Does it function? Yes. I can speak English if you prefer. Parle n'importe quoi. Okay. Vous pouvez parler anglais, français. Hein? Escoge inglés o francés, cualquiera. Okay, English, okay. I met Father Menard two times. When I began to study theology in Ottawa, I came to Montreal 2 times to participate in the dinner of the Menard Foundation.
it is there I met him a few minutes each time. And I met him in St. Peter Basilica in Rome. I was in Rome with a pilgrimage of French people from Troyes for the canonization of Saint Marguerite Bourgeois. And imagine there was a huge crowd. And suddenly I was face to face with Father Menard. And he recognized me. He said, "Hey, what are you doing here?" So we have a short conversation. But I was very astonished that he recognized me. You have a good memory because I spoke with him only 2 times, and he was able to recognize me. And I thought, but I met him a few times when I was in the General Council. General Council, and it was in 1986. And we as a member of the General Council with Father Charbot, we went regularly to visit him at the Franciscan infirmary. So I met him there. I can say something. Father Menard was laying on his bed and waiting for death, and suddenly he received a phone call from Peru. Imagine, he resurrected, he jumped out of his bed, and he went to the telephone, and he stayed in the booth half an hour talking. And after that, he came back, and he lay on his bed, preparing for his eternal rest. that is the... And Father Charbot was the general animator at that time. Told me, tomorrow morning, Michel, we go to visit Father Menard. So we were preparing, preparing the car to go to the Franciscan nursery, and we received a call, and the call said, "Don't come, Father Menard died." So I did not have a lot of personal contact with him, but I am close to him. He is our founder, but I wish that we should be able to write what they did for Saint Francis of Assisi, the Fioretti of Father Menard. We need to collect little stories, anecdotes, and to put that together. When we celebrated the 40th anniversary of the foundation of MSC, I was, as a member of the General Council, I was in charge of the 40th anniversary with Mr. Robida. And we published a little booklet. And Mr. Robida said we need a journalist. It's coming, Father Michel. It's coming. There are a book ready almost to go. Okay. One chapter is the Fernando. We are preparing, but in this case is each one will have the impact. In one moment you will talk other things because you are in the list of the brothers who will talk. Okay, thank you so much, Father Michel. Thank you. Everyone, Thank you I'm very very much. happy to see my confrere in the United States. Yes, they are happy. They finished the assembly, provincial assembly also. Yeah. Okay. Thank you. Well, we will. That time is cruel. Huh? The time goes quick, but thank you so much, Father Fernando, and hopefully what I recorded, hopefully we can save now. I hope so. Yeah. I put yes. I don't know. Jose is the top guy. Jose Humberto hopefully says what to do now, but we are finishing now. So you puedes decir agradecer a todos, Fernita.
Ok. Y Muchas nos das la bendición también. Muchísimas gracias por la presencia. Thank you very much for your presence. Merci beaucoup por votre présence. Y yo creo que es un momento muy menardiano el que vamos a encaminar después de estos 60 años. Su espíritu está vivo, fuerte y con ganas de irradiar esa sabiduría que su espiritualidad supo comunicar. Le damos gracias a Dios por ello y a nuestra Madre que interceda por todos nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. 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 Good night. Amén. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Gracias por la invitación, Padre Gracias. Benjamín. Muchas gracias. Ok. Bye. Merci Gracias, beaucoup. Luchito. Merci à tout le monde. Merci, Bye bye. merci. Adiós, Pascal. Bye. Chao. Bye. Goodbye. Chao. Good night. Good night. Good Buenas night. noches. Buenas Buenas noches, Padre.